Señor, háblame. Habla mi vida, guía mis pasos, instruye y guía, oh Dios. De la Iglesia de Dios, séptimo día. Amados hermanos, en Cristo Jesús les saludo con mucho gusto, paz a vosotros. El tema de hoy se llama la ofrenda perfumada. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. La invitación del apóstol Pablo hacia nosotros es imitar a Dios y a Cristo, por tan grande amor que tuvo para con nosotros, que entregó su vida por salvarnos, a través del sacrificio conocido como ofrenda perfumada, que es lo que menciona el apóstol aquí cuando dice olor fragante. Cuando los sacerdotes, hermanos, ofrecían algún holocausto, algún sacrificio de un animal, revisaban que el animal fuera limpio, sano y no tuviera algún defecto. Y el sacrificio lo hacían acompañado con el incienso perfumado, que se conoce como olor grato delante de Dios. Y aquello que no se perfumaba, los sacrificios que no iban perfumados, no los aceptaba Dios. Diríamos que eran sacrificios vanos. Bueno, pues Cristo es el sacrificio de olor grato, perfumado y aceptado por Dios. En Romanos capítulo 12, los primeros versículos, se nos exhorta a ser creyentes que pongamos nuestra vida en sacrificio vivo como una ofrenda perfumada ante Dios, y que nuestra ofrenda vaya acompañada de una renovación y transformación constante para agradar a Dios, que ese es el verdadero culto ante el Señor. Que la vida que tengamos o tenemos sea una preparación para darle al día de mañana como una ofrenda al Señor, así como Cristo la fue preparando cada día y la entregó al Padre por nosotros. El Señor siempre se santificaba, se preparaba, y es lo que nos exhorta el apóstol Pablo, que nuestros cuerpos, nuestras vidas sean preparadas todos los días como un sacrificio vivo. Que vayamos viendo qué más le agrada a Dios, qué más podemos servir al Señor, qué cosas más podemos hacer para la iglesia, para los no creyentes, qué podemos hacer por ellos. Cuando ponemos nuestra vida en el sacrificio para el Señor, serán ofrendas el día de mañana para el Señor. Dios aceptará la ofrenda de la muerte de sus hijos, de sus hijas. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque entregaron su vida al Señor. Sí, aquellos que se nos han adelantado, aquellos nuestros compañeros, amigos, familiares, aquellos que han servido al Señor y sirvieron por muchos años. Algunos ya se fueron, pero estuvieron con tiempo preparando sus cuerpos como una ofrenda. ¿Y sabes por qué? Porque entregaron su vida a Cristo. Se apartaron de toda contaminación del mundo, porque guardaron sus mandamientos. Amaron como Cristo amó. Fueron fieles a la iglesia. Dieron de comer al pobre. Abrieron su hogar al menesteroso. Perdonaron al que los ofendía. Lloraron con los que lloraban. Buscaron la paz y no la guerra. Amaron a su familia, visitaron y cuidaron al enfermo, ayudaron a la viuda, abrazaron y consolaron a los que sufrieron, bendecían y no maldecían. Para Dios, esa hermana, esa hija, ese padre, esa madre que ya partieron, son y serán una ofrenda que el Señor acepta, porque estuvieron en el camino del Señor, porque papá estuvo sirviendo al Señor, porque mi madre estuvo sirviendo a Cristo, porque mis hermanos estuvieron al pendiente de la obra de Dios, porque abrieron sus puertas para servir, porque entregaban al Señor sus tiempos y sus esfuerzos, porque ahí estaban presentes siempre que se les solicitó. ¿Por qué llorar por aquellos que fueron una ofrenda agradable para Dios?
¿Por qué llorar si entregaron sus vidas al Señor? ¿Por qué os preocupáis si ellos estuvieron de la mano de Dios y de la mano de Cristo en todo momento? ¿Por qué os preocupáis por la abuelita que no está, pero que mañana estará? ¿Cuántos años de estos cristianos sirviendo al Señor que no escatimaron esfuerzos, ni dinero, ni tiempo para entregarse? Que todo el tiempo dijeron sí al Señor, que estaban presentes cuando más se les necesitó, que no escatimaron sus hogares ni su economía para ayudar al más necesitado, que se acordaron de la viuda en su momento, que entregaron de comer al que no tenía, que cuidaron del enfermo, que le dieron la medicina. ¿Por qué llorar por aquellos que son ofrenda agradable ante Dios? Sí, ya partieron, ya descansan en el Señor, pero descansan por un breve tiempo, porque aquellos que han muerto para Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Son la ofrenda que el Señor acepta. Su olor llega a la presencia de Dios. Ese sacrificio que hicieron, el Señor lo recompensará llamándoles por su nombre en aquel día, y los levantará con el poder y con la autoridad que Dios tiene. Y aquellos que son de Cristo resucitarán primero, para gloria de Dios. Aquellos nuestros hijos que ya se fueron, nuestros seres queridos, nuestros amados pastores, nuestros diáconos, nuestros obreros, nuestras hermanas, nuestros jóvenes, aquellos que ya partieron, tenemos la esperanza de volverles a ver, porque fuimos testigos de su entrega, de muchos de ellos. Fuimos testigos de su amor hacia la iglesia, de su amor hacia el Señor, y siempre estuvieron presentes. Aunque lloviera, aunque hiciera frío, aunque hiciera calor, siempre presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo. Son llamados y serán llamados ofrenda agradable delante de Dios, y Dios los levantará en aquel día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15 y 16. Los que son de Cristo son olor de vida, pero los que no son de Cristo son olor de muerte. Gloria a Dios a aquellos que han sido de Cristo, aquellos que han sido del Señor y que sirvieron al Señor hasta la muerte. Bendito sea el Señor, porque reinarán con Cristo. Pero aquellos que no han querido entregar su vida a Cristo, aquellos que no quieren obedecer al Señor, aquellos que todavía posponen su conversión, su tiempo, el apóstol Pablo les llama olor de muerte. Que si llegan a morir, su sacrificio fue en vano. El Señor quiere que tú seas una ofrenda perfumada. Que el día que el Señor llame a descansar tu cuerpo, seas un cuerpo perfumado ante la presencia de los ojos de Dios. Y que en aquel día el Señor pueda reconocer tu esfuerzo, porque amaste profundamente al Señor. No os preocupéis aquellos que han servido al Señor. Preocupéis aquellos que no han servido al Señor, porque si llegan a descansar, su sacrificio no va perfumado, y esto será triste. Hay una anécdota, hermanos. Un jefe indio de una tribu que acostumbraban a cazar cabezas, y el jefe estaba cansado de tantos sacrificios y les dijo: ya no maten personas, ya no les corten la cabeza. Y la tribu decía: es que no podemos evitarlo, jefe, porque necesitamos encontrar una cabeza que nos agrade, y cuando la encontremos ya no vamos a cazar nadie. Y entonces esa fue la promesa que hicieron. El jefe un día los convocó y les dijo: fíjense que mañana a estas horas detrás de la aldea va a pasar un hombre vestido de rojo. Por favor, cásenlo. Y lo esperaron. A la hora que dijo el jefe, iba pasando aquel hombre
y las flechas atravesaron el cuerpo de aquella pobre persona y murió inmediatamente. La tribu llegó y le cortó la cabeza y quedaron horrorizados. Gritaban, lloraban de miedo, porque resulta que era la cabeza de su jefe que se había disfrazado. Le habían cortado la cabeza. Él mismo había puesto su cabeza como sacrificio para que ya no siguieran derramando más sangre. También Jesús puso su vida en sacrificio por ti y por mí, para que también tú lo sigas, tú lo imites y seas el día de mañana una ofrenda agradable y perfumada para que el Señor te acepte. Que Dios te bendiga. Pasa voz. De la Iglesia de Dios, séptimo día.